Estamos abriendo la columna Hablemos Claro a cargo de la doctora Gabriela Íñigo, abogada, con formación de posgrado en Derecho Laboral y en Derecho Administrativo, capacitada en género y con especialización como abogada del niño, niña y adolescente. Hoy vamos a conversar con Gabriela un tema que preocupa y ocupa, pero lamentablemente los diversos contextos que son, la verdad, aciagos, no son buenos, incrementan la violencia familiar, de esto vamos a hablar. Saben ustedes, a raíz del último gran temporal que hemos atravesado, personas que quedaron aisladas. Hemos hablado aquí acerca de la situación de más de 200 familias en Aguilares, por ejemplo, quedaron aisladas, ¿no es cierto?, por las inundaciones y sufren este verdadero flagelo que es la violencia familiar. Gaby, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Clara, buen día a toda la audiencia. La verdad que como vos dices, es un flagelo que nos ocupa, que nos preocupa y ya nos desespera, porque triste tener que decirlo, pero en este momento quienes somos los operadores jurídicos del derecho y quienes de cierta forma intentamos hacer cumplir todo el sistema protectorio en materia de violencia, estamos muy limitados por la falta de políticas públicas y de recursos para dar una solución efectiva a la problemática. En el Uh-huh. caso particular de las situaciones de violencia que sufren aquellas personas que están en imposibilidad de trasladarse a una comisaría más cercana para hacer una denuncia o trasladarse a una OBD, se puede ver que los mecanismos de contención que tenemos hoy están muy limitados. Vos fíjate que si se busca albergues para mujeres víctimas de violencia, en este momento no contamos con los mismos porque muchos han quedado sin poder funcionar porque el Claro, Estado ha dejado de financiarlos. claro, claro. Entonces, es realmente angustiante cómo darle solución a las víctimas de violencia cuando además en los supuestos en que es la progenitora la que está o queda a cargo de los niños y es el progenitor el violento y es el sostén del hogar, se ve Mm, además frustrada la protección por la falta o por esta violencia económica que de alguna manera repercute de forma directa a la hora de decidir denunciar, porque claro, es muy fácil decir no corresponde o no tienen derecho a maltratarte o claro, plantear la posibilidad de hacer la denuncia. Pero claro. eso trae aparejada un montón de situaciones que hoy son muy difíciles de dar respuestas. Entonces, Ujú. la posibilidad de plantearlo el tema más allá de informarle a la comunidad que ha quedado aislada o que por alguna circunstancia no puede trasladarse a hacer las denuncias por los protocolos habituales, es llamar a la conciencia y a la necesidad de trabajar en la temática desde lo público y de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de hacer cumplir el sistema protectorio, porque realmente, Clara, es angustiante no poderle dar respuesta a las víctimas de violencia en este momento. Si bien Claro, contamos con las OBD, si bien contamos con un sistema que funciona prácticamente rapidísimo, porque ante la denuncia de violencia ante el primer toma de conocimiento de algún tipo de denuncia por una víctima, la orden de protección es inmediata, es expedito, a lo sumo sí, 48 horas de demora en lo que es el dictado de la orden de protección. Pero nos sí, fallan los claro, mecanismos de contención, el cómo hace la víctima para soportar económicamente el tiempo que dure en llegar un embargo de cuota alimentaria, por ejemplo. Y aún claro, llegando el embargo de una cuota alimentaria, al progenitor violento o al agresor, muchas veces eso no alcanza para sostener la economía familiar, porque te claro. imaginas, la economía familiar estaba organizada con el 100% del ingreso del progenitor y de repente Sí. vos en una cuota alimentaria obtienes un 20, un 30, un 40 o hasta un 50 si vos quieres y tenés Ujú. que ajustar la economía a ese porcentaje. Claro, Entonces claro. seguimos sin poder dar una solución a las víctimas de violencia.
Para aquellas Gaby, personas que sí, sí, no, quería preguntarte, en el contexto que habíamos planteado, ¿no es cierto? En la introducción quiero preguntarte esto. Caso, por ejemplo, te pregunto si has tenido casos, ¿no es cierto?, de este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto?, violencia de género, obviamente, en las personas que están, ¿no es cierto?, en las familias que están aisladas o que quedaron aisladas, digamos, por el tema de las inundaciones. ¿Cómo hacen para comunicarse? Es decir, te llaman a vos por teléfono. ¿Cómo es, cómo se están manejando? Porque es muy difícil. sí, normalmente aquellas personas que saben y conocen que yo me dedico a lo que es la atención a víctimas de violencia de género, sí me ha pasado con gente de Buruyacú que ha quedado Ah, y con una señora de Leales. ajá, Aparentemente no tengo buena ubicación geográfica de cómo sí, son las distribuciones de las localidades, pero sí, lo que me explicaba particularmente una de las víctimas es que ella estaba a 7 kilómetros de la ujú, comisaría más cercana, claro, muy alejada, y que era el barro y el agua imposible de trasladarse. Estaba con claro. 2 menores, uno de ellos con problemas de autismo, y el Dios. agresor los había atacado en una situación de que había consumido bebidas alcohólicas. En ese caso Mm, la señora me llamó, logramos, porque como hoy todo es a través de trabajo digital, sí, nosotros los abogados podemos armarles la demanda o el pedido de orden claro, de protección y pedirle al juez directamente informando esta situación sin que la sí, víctima tenga que trasladarse a firmar o a hacerme un informe. Entonces, claro, en ese caso, yo sí lo pude gestionar a la orden de protección. Fue la comisaría a notificar y sacarlo al señor del hogar y excluirlo para evitar que continúe el maltrato. Para claro, quienes no saben o no conocen o de repente no tienen el número de teléfono de un abogado a la mano, sí, tienen que llamar, en el caso de víctimas de violencia de género, a sí, la línea del 144. Ahí se ajá, van a comunicar en forma directa con los ujú, funcionarios del OBD, y son ellos quienes le van a hacer el asesoramiento y van a hacer las denuncias pertinentes para excluirlo al agresor. Porque más claro, allá de toda la conflictiva económica que se pueda presentar, está en riesgo la vida de las personas que viven con claro, este agresor. El claro, conflicto puede escalar a un nivel de la pérdida de vida de la persona. ujú, Entonces, ujú, por eso es la importancia de que la comunidad conozca, sobre todo si están en estas situaciones de aislamiento, donde muchas veces no llega la información, donde no cuentan con otras herramientas, o en el caso este particular, que la señora no tenía cómo trasladarse. claro, Porque claro, encima ella me explicaba que en el caso particular el niño que tenía el problema de autismo era un autismo con crisis de violencia. Entonces además le costaba mucho manejar a sus hijos y no lo claro, podía dejar solo al niño para escaparse a la comisaría, porque era eso, claro, escaparse a la comisaría. Y ella me explicaba, está todo inundado, lleno de barro, son 7 kilómetros, no tengo en claro, qué trasladarme. Pero en ese caso particular sí se comunicó con el estudio. En aquellos ajá, casos que no tienen un abogado que pueda darles una solución, deben llamar, en el caso de víctimas de violencia de género, al 144 y hacer la denuncia. Si pueden ir a la comisaría, lo pueden hacer en la comisaría, lo pueden claro, hacer en el juzgado de paz, que tienen facultades para intervenir, lo que les quede más a mano. Y en el caso de niños, niñas y sí, adolescentes que estén siendo víctimas de violencia, porque esto es otro conflicto que estamos enfrentando en este momento, y que ujú, además los chicos lo terminan trasladando a las escuelas. claro, Nosotros estuvimos esta semana con un montón de novedades y noticias al respecto de alumnos que se presentaron en la institución escolar armados o que graficaron por ahí un fusilamiento de un compañero para hacer la presentación de la promo. Eh, la verdad que la violencia que transcurre en el ámbito intrafamiliar muchas veces es trasladada a los otros ámbitos en el cual interactúan las personas. sí, Entonces, que es los niños, perdón, niñas, que,
que es lo que yo planteaba los otros días cuando dábamos cuenta de la información respecto de lo ocurrido, ¿no es cierto?, en la localidad de San Cristóbal, en Santa Fe, donde, bueno, por supuesto todos se deben acordar, ¿no es cierto? Este adolescente de 15 años entró armado a su escuela, abrió fuego y bueno, lamentablemente falleció, mató a un compañero de 13 años. Esto que vos mencionabas recién, yo lo vi como información en una escuela secundaria de una localidad que sinceramente en este momento no me acuerdo, pero de Buenos Aires, en que la, comillas, ceremonia de entrega del buzo, como decís vos, ¿no es cierto?, de traspaso de promoción, etcétera, era con un simulacro de fusilamiento. ¿Vos decís que acá en Tucumán también se dio? Sí, tuvimos un caso recientemente de un alumno que fue con un arma a una institución. Ayer justamente leí la información, no recuerdo en este momento de qué zona, en que lo habían alojado en Benjamín Paz al, al menor, acá en nuestra propia provincia. Claro, Entonces, claro, sin contar el montón de episodios que llegan o que nos consultan, donde los chicos dentro de la institución escolar o son víctimas de violencia por parte de sus otros compañeros, que por lo general habría que analizar cuáles son las circunstancias que llevan a ese compañero a victimizar a otro par, claro, porque sin duda puede ser víctima de violencia dentro del ámbito en el cual él claro, tiene su vida familiar. Entonces, claro, vamos traspolando de alguna manera todas estas situaciones a los distintos ámbitos y claro, generando estas situaciones no queridas que por las obligaciones contraídas que tiene nuestro Estado a nivel internacional, con su deber de erradicar todas las formas de violencia en todos los ámbitos, deberían de alguna manera concientizar, prevenir o evitar este tipo de situaciones. Y yo creo que esa falta de políticas públicas es lo que nos está fallando en todos los ámbitos a la hora de erradicar la violencia, porque lo tenemos en todas las situaciones. claro, La violencia sobre niños, niñas y adolescentes es una constante. El nivel de crecimiento, no tengo estadísticamente exacto el número de cuánto ha crecido la denuncia de niños que son niños, niñas y adolescentes, porque tengo de 12 años en adelante chicos que tuvimos que separarlos de sus ajá, padres porque eran víctimas de violencia, denuncias formuladas desde las escuelas o desde el psicólogo al cual los chicos asistían y quienes, obviamente por su deber de funcionarios, la comunicaron a las instituciones y así el juez toma conocimiento y ordena claro, que los chicos sean separados de sus agresores, que son sus padres, quienes claro, tienen claro, el deber de protegerlos, cuidarlos, educarlos. O sea, es muy triste nuestra realidad en materia de violencia y un montón de situaciones que no se ven y que en este momento se han dejado hasta de charlar, Clara. Porque vos sí, sí, fíjate, en los medios hay un silencio generalizado hasta que sí, aparecen estas situaciones de que claro, un alumno mata a otro o claro, de que una pareja lo mató a su concubino o a su sí, esposa, hasta que no tenemos ya una consecuencia nefasta. No hay un trabajo de prevención, de concientización, las charlas mismas, el mismo sistema instaurado a través de la ley Micaela ya no se ah, está capacitando a ninguna de los funcionarios, ni dentro ujú, del ámbito policial, ni del poder judicial. En este momento está suspendido todas esas claro, políticas que tendían a erradicar la violencia. claro, claro, que eran preventivas, ¿no es cierto? Que eran todo lo que era preventivo está suspendido, entonces ¿qué nos queda? Accionar Claro, judicialmente, hacer las denuncias para que se activen estos mecanismos de protección, ni hablar de lo que es la violencia hacia los adultos mayores, sobre todo cuando tenemos problemas de adicción dentro del ámbito familiar, porque ese claro, es claro, otro gran flagelo que también está sin contención por falta de políticas públicas, porque obviamente al adicto no tenemos dónde alojarlo. Para poder internarlo, los jueces son en alguna manera reticentes y solo procede internación en aquellos casos donde hay un daño grave a la salud
del adicto, no del grupo Claro, familiar con el que vive. claro. Entonces, ahí se nos presenta la otra conflictiva, si Mm, si esa persona vive con adultos mayores, que son ujú, realmente las víctimas de la situación, claro, y que claro, es en realidad una contraposición de derecho, porque por un lado tenemos el adulto mayor víctima y por otro lado el adicto con un problema de enfermedad y violencia claro, como es la adicción misma, ¿no? Entonces, claro. esas incongruencias no se están tratando. Claro, lo que La pasa idea es que de charlar de violencia en estos sí, ámbitos y sí. llevarlo a los medios y seguir conversando es poner en contexto estas situaciones y de alguna manera informarle a la comunidad que sí tiene mecanismos, pero que bueno, en este momento estamos limitados con los recursos, ¿no? Claro. Cuando faltan Eh, los recursos económicos hay un gran valladar a la hora de hacer efectivos los derechos y ahí fallan las tutelas o las garantías de la ley. claro, y entonces nos damos cuenta, Gaby, ya un poco en el cierre, nos damos cuenta con lo que vos has descrito con tanta claridad, que los dos extremos, ¿no es cierto?, por así decir, de este lamentable proceso, ¿no es cierto?, de violencia, el extremo de la prevención que está al comienzo, o que debería estar, ¿no es cierto?, y el extremo de la acción de tutela, digamos, de protección a nivel judicial y jurídico, ambas cosas, bueno, está todo hackeado, digamos, ¿no es cierto?, por el desmantelamiento, la Así es. desfinanciación, a eso me refiero. Así es, las faltas de presupuesto destinados a cubrir estas situaciones. Es lo que nos Es tiene muy tremendo. limitados. Pero si están en una situación de imposibilidad de trasladarse por estar aislado, les recordamos que pueden comunicarse al 144 o al 102 en el caso de ser niñas, niños y adolescentes, donde van a asistirlo con un abogado especializado en niños para darles la solución. Gaby, y por favor, recordanos tu número de teléfono. Acabamos de decir, ¿no es cierto? 144 y el otro, 102, dijiste, el 102. 100. Bien, tu número de Y mi teléfono, teléfono es 3813-313025. Pueden escribirme en el horario que deseen, no hay problema. Yo siempre contesto los mensajes. sí, sí, lo sé, lo sé. Gaby, te mando un gran abrazo, y bueno, por supuesto, un doble abrazo en este caso, porque yo imagino que más allá de que por supuesto vos sos profesional, ¿no es cierto? Pero sos un ser humano al que, bueno, seguramente como a mí, como a tantos, este tipo de situaciones a uno en lo emocional lo afectan, ¿no? Lo afectan mucho. Sí, y nos preocupa más que nada, porque bueno, Mm, hay que buscar soluciones, hay que trabajar en el proceso de la solución. tal cual. Gaby, un abrazo enorme y hasta siempre. Nos estamos comunicando. Buenos días. Adiós. Cerramos la columna Hablemos Claro.